El resurgimiento cultural que ocurrió en Europa entre los siglos XIV y XVII fue conocido como el Renacimiento. El Renacimiento fue un movimiento que se basó en el redescubrimiento de la literatura y el arte de las antiguas Grecia y Roma. Galileo, Shakespeare y Miguel Ángel fueron importantes figuras del movimiento renacentista. Pero fue Leonardo da Vinci, por encima de todos, quien fue considerado el hombre ideal del Renacimiento. Este autorretrato en tiza roja fue dibujado por da Vinci en 1512 a los 60 años. Se dice que es el único que existe. Leonardo era un maestro en el arte de la pintura, escultura y arquitectura. También fue gran ingeniero, realizador de mapas y pionero en el estudio de las ciencias naturales. Su investigación científica y observaciones estaban adelantadas a su tiempo. En sus innumerables dibujos se pueden ver máquinas voladoras y tanques. Muchos de estos inventos quedaron guardados cientos de años y no se comprendieron plenamente hasta el siglo XX. Ahora presentamos Descubriendo la Historia. Grandes pintores. Leonardo da Vinci. Leonardo nació en el pueblo italiano de Vinci, cerca de Florencia, el 15 de abril de 1452. Fue el hijo ilegítimo de Sir Piero da Vinci, un prominente notario florentino que tomó el nombre de su pueblo como su propio nombre. Su madre fue una campesina conocida como Catarina. Fue criado en la casa de su padre, donde demostró sus talentos artísticos desde muy joven. En 1469, su familia se estableció en Florencia, el centro intelectual y artístico de Italia. A Leonardo se le dio la mejor educación que la ciudad podía ofrecer. Fue para entonces que Leonardo se convirtió en el pupilo del pintor y escultor florentino Andrea del Verrocchio. Algunos de los primeros trabajos de Leonardo pueden verse en el Bautismo de Cristo de Verrocchio, donde pintó parte del paisaje trasero, así como uno de los ángeles que aparecen. Su atención al detalle y realismo pueden verse aquí y en sus trabajos posteriores. En 1478, Leonardo ya había establecido su propio estudio en Florencia y era bien conocido por obras como El retrato de Jesús y María, La Madonna Benoit, La Anunciación, el retrato de Ginebra de Benci y el retrato inconcluso de San Jerónimo. En sus pinturas usaba lo que había aprendido sobre la naturaleza y la ciencia para pintar fondos tan reales como las personas. En 1481, los monjes de San Donato Scopeto en Florencia le pidieron a Leonardo que hiciera una obra para el altar titulada La Adoración de los Magos. Pero Leonardo no estaba contento en Florencia y comenzó a buscar dónde trabajar. Le escribió una carta a Ludovico Sforza, el duque de Milán, y le ofreció sus servicios. El duque aceptó su oferta y en 1482 Leonardo se fue a Milán dejando la Adoración de los Magos inconclusa. Entre 1482 y 1499 sirvió al duque de Milán en una variedad de áreas. Leonardo fue el ingeniero principal en numerosas empresas militares. Como arquitecto, entró al concurso para diseñar la Catedral del Domo de Milán, aunque nunca fue construida. Como director de arte de la corte, diseñó la escenografía y el vestuario, así como la maquinaria escénica. La evidencia indica que en Milán, Leonardo tenía aprendices y alumnos, y es por ellos que, probablemente, escribiría su ahora famoso tratado de pintura e hizo todos los dibujos que ellos ejecutaban. De las pinturas de Leonardo durante su primer periodo en Milán, la más importante fue la Virgen de las Rocas. Antes de que fuera pintada, la mayoría de los artistas delineaban las siluetas y usaban fondos planos. Leonardo pintaba a la gente sin delinearla. Las sombras de las personas se fundían con el fondo, haciendo que la parte iluminada resaltara, dándole a la pintura una apariencia casi tridimensional. 18 años después, Leonardo pintaría a la Virgen de las Rocas de nuevo. Las dos pinturas parecían idénticas. Fue también durante este periodo que Leonardo pintó Retrato de una joven y La Dama con el hurón. El último era un retrato de Cecilia Gallerani, la amante del duque de Milán. Entre 1495 y 1497, Leonardo da Vinci trabajó en su obra maestra, La Última Cena.
Este gran mural se hizo para un muro del refectorio de la iglesia de Santa María del Grazie en Milán. La última cena muestra a Jesús con sus 12 discípulos. Los discípulos reaccionan a la advertencia de Jesús de que uno de ellos lo traicionará. La manera en la que Leonardo colocó a los hombres alrededor de la mesa da una sensación de movimiento nunca antes visto. Infortunadamente, el uso experimental de Leonardo del óleo sobre yeso seco no resultó, y pronto la obra comenzó a deteriorarse. Aunque mucho de la superficie original ha desaparecido, la grandeza de la composición aún existe. En 1499, los franceses invadieron Milán y Leonardo tuvo que irse. Después de un breve periodo en el extranjero, regresó a Florencia en 1500. Fue aquí que Leonardo comenzó a trabajar en la pintura Santa Ana con la Virgen y el Niño. Quedaría inconclusa durante 10 años. 2 años después de regresar a Florencia, entró al servicio de César Borgia, cardenal y duque de Roma, como su ingeniero militar. Durante los 10 meses con Borgia, viajó por Italia Central y produjo gran cantidad de mapas. Hoy día, esos mapas son monumentos importantes en la historia de la cartografía, el arte de hacer mapas. Después de regresar a Florencia de nuevo, en 1503, Leonardo se comprometió a diseñar uno de los murales más grandes en la gran sala de consejo del Palazzo Vecchio. El tema era la batalla de Anghiari, un episodio de la guerra entre Florencia y Pisa. Hizo muchos dibujos para ello y completó un diseño de tamaño real en 1505, pero jamás terminó el mural. El diseño mismo fue destruido en el siglo XVII y la composición solo sobrevive en copias. La más famosa es la que hiciera el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens. Durante esta época en Florencia, Leonardo pintó muchos retratos, pero solo uno sobrevive hoy: la Mona Lisa. Es uno de los retratos más celebrados en el mundo. Todo el que ha visto su rostro queda intrigado con la misteriosa mirada de la dama y en especial con su suave sonrisa. Leonardo trabajó en la Mona Lisa por 4 años y aunque no lo parezca, jamás la terminó por completo. En 1506, Leonardo volvió a Milán y trabajó como consultor artístico del gobernador francés Charles de Amboise. El siguiente año, fue nombrado pintor de la corte de Luis XII, rey de Francia, quien estaba en Milán. Los siguientes 6 años, dividió su tiempo entre Milán y Florencia. En Milán, continuó sus proyectos de ingeniería y trabajó en una figura ecuestre, un monumento para Gian Giacomo Trabuzio, comandante de las fuerzas francesas de la ciudad. Este proyecto, junto con muchos otros, jamás fue completado. Al final de 1513, Leonardo estaba en Roma y en la corte del nuevo Papa León X. Los 2 años siguientes, Leonardo no tuvo encargos importantes, pero escribió continuamente sobre una variedad de diferentes temas, tales como anatomía, matemáticas y estudios sobre mecánica. En 1517, Leonardo se mudó a Francia por la invitación del rey Francisco I. Fue nombrado pintor real, arquitecto e ingeniero, aunque ya no estaba activo en esas áreas. Leonardo da Vinci falleció en su residencia cerca de la ciudad de Amboise, Francia, el 2 de mayo de 1519, a la edad de 67 años. Se le enterró aquí, en la iglesia de San Florentín en Amboise. Los cuadernos de Leonardo fueron entregados a su discípulo Francesco Melzi y permanecieron en un mismo lugar durante el siglo XVI. Para 1600 fueron dispersados y ahora se les conserva en varias bibliotecas en Milán, Turín, París, Londres, Windsor y Madrid. Organizados como enciclopedias de acuerdo a los temas, el texto de los cuadernos se escribió al revés, es decir, se leen de derecha a izquierda. Leonardo era zurdo y la escritura espejo, como se le llama, era lo más natural y cómodo para él. Los cuadernos ocuparon la mayoría de su tiempo y contienen muchos de sus proyectos inconclusos. Ahora les presentamos algunos de los muchos logros que se encuentran en los extensísimos cuadernos de Leonardo. El primer tema es la física. Este dibujo de Leonardo es de un aparato que se utiliza para calcular el balanceo de los objetos. Este es para probar la calidad y la densidad del aire y para determinar cuándo lloverá. Un precursor del barómetro. Este diseño es un aparato para probar la expansión del vapor. Este concepto sería usado cientos de años después con la invención del motor de vapor.
Estos tres diseños iban a demostrar la imposibilidad del movimiento perpetuo. El siguiente tema es la música de Leonardo da Vinci. Aunque no tenemos composiciones escritas por Leonardo, no hay duda de que podía escribir música, como en este ejemplo. Leonardo fue también un gran inventor de instrumentos musicales, aunque los instrumentos solo existen en papel. Este diseño nos muestra su invento de un violín mecánico. Este nos muestra un tambor mecánico. Y este dibujo nos muestra un martillo mecánico para tocar las campanas. La astronomía fue otro tema que fascinó a Leonardo. Vemos su estudio para medir la Tierra desde la superficie hasta su centro. Y este otro muestra los eclipses de la Luna. Este detalla cómo la Luna refleja la luz del Sol. Leonardo intentó calcular la distancia del Sol desde la Tierra, así como determinar el tamaño de la Luna. En su estudio de la óptica, Leonardo pudo dibujar un esquema del ojo humano y desarrolló experimentos para estudiar las leyes de refracción. Además de estudiar el ojo humano, Leonardo fue un gran estudioso de la anatomía humana. Aquí hay algunos de sus dibujos de la forma humana, comenzando con un esqueleto del tronco y los brazos. En este estudio vemos los músculos de la espalda y los miembros superiores. En este impresionante dibujo vemos el tronco transparente del cuerpo de una mujer con los órganos internos visibles. Este dibujo muestra al embrión humano correctamente sentado, pero dentro del útero de una vaca. Leonardo fue la primera persona que detalló precisamente la posición compactada del embrión humano. Pero tal vez el dibujo más famoso de Leonardo de la forma humana es su canon de las proporciones, que representa al hombre en relación al círculo y al cuadrado, ilustrando el canon de proporciones establecido por el arquitecto romano Vitruvio. En el estudio de la hidráulica, Leonardo estaba avanzado a su época. Aquí nos muestra su aparato para respirar bajo agua, así como un traje de buceo con un tanque y bombas de reserva operadas por ruedas. Hasta inventó un método para caminar sobre el agua. Aunque ninguno de sus diseños fue construido, los cuadernos de Leonardo están llenos de numerosos ejemplos de hermosa arquitectura. Desde estos simples diseños de escaleras dobles y cuádruples hasta estos ejemplos de edificios en ciudades con pasadizos, así como sistemas de recolección de agua. Leonardo también hizo numerosos estudios y experimentos sobre la fuerza de arcos y columnas y estaba fascinado con el diseño de iglesias con domos. Otra fascinación de Leonardo fue el estudio del vuelo de los pájaros. A partir de estos estudios surgen maravillosos inventos con cientos de años de adelanto. Este diagrama muestra un ala parcialmente cubierta de seda y está equipada con un timonel para manipular las alas durante el vuelo. Este diseño, que Leonardo llamó la hélice voladora, es un predecesor del helicóptero moderno. Y estos diseños fueron los predecesores del aeroplano, incluyendo este modelo de una máquina voladora de 4 alas con un operador en la sección inferior. Algunas de las otras grandes máquinas de Leonardo incluyen esta perspectiva y planos de construcción de un carro automotor que es impulsado por un sistema de resortes y está equipado con una transmisión diferencial. Aquí vemos una máquina para cortar hilos. Esta es una máquina para hacer pozos y una que refleja el concepto moderno de la automatización. Créanlo o no, Leonardo inventó la bicicleta en papel. Este boceto fue realizado rápidamente hace 325 años, antes de que la primera bicicleta fuera armada. Al principio, Leonardo diseñó dientes cuadrados para la cadena de la bicicleta, pero pronto los encontró poco prácticos y llegó a un diseño bastante moderno de una cadena con dientes redondos. Leonardo también se involucró en el estudio de la botánica. En sus cuadernos vemos una interminable cantidad de plantas y flores que catalogó en sus estudios de botánica. No solo Leonardo estudió la estructura y el desarrollo de las plantas, sino que también la influencia de agentes externos, tales como el efecto de los venenos en ellas. Finalmente, vemos los diseños de ingeniería militar y de armamento. Estos, probablemente, se hicieron mientras estaba al servicio del duque de Milán y César Borgia, y son absolutamente inspiradores por su originalidad. Este diseño es de una máquina para hacer balas de mosquete. Para los cañones, diseñó este aparato que los movía sobre ruedas inclinadas, así como un aparato automático para elevarlos.
Leonardo hizo una máquina que proyectaba múltiples balas. Este diseño de un bombardero con proyectiles explosivos tiene una increíble semejanza a los cañones que se utilizaron en la Guerra Civil Norteamericana 400 años después. Leonardo hizo muchos dibujos para defender fortalezas. En este impresionante dibujo vemos la defensa de un sitio por medio de bombas de fuego. Este es un aparato para derribar las escaleras de asalto, mientras que este es un estudio de una máquina lanzamisiles para defender la muralla de una fortaleza. Aquí vemos una máquina de guerra con múltiples navajas rotativas, así como un carro cubierto, el predecesor del tanque moderno. Este muestra el diseño de una ballesta gigantesca sobre un carro de ruedas inclinadas. Leonardo también inventó este aparato para cargar ballestas y hasta ideó el mecanismo que le permitiría al arquero, suspendido al interior de la gran rueda, mantener las flechas volando a gran velocidad. Los asistentes del arquero le daban vueltas a la rueda con los pies y estaban protegidos por una placa que Leonardo también visualizó. Todos estos inventos, incluido este para catapultas, le permitieron a Leonardo llevar el arte de la guerra a un nivel superior. Para cuando los cuadernos de Leonardo da Vinci fueron publicados, las ideas detrás de sus inventos ya habían sido descubiertas por otros. Esto no hace que sus descubrimientos fueran menos importantes. De haber sido conocidos durante su vida, sus cuadernos hubieran tenido un profundo efecto en el mundo. Leonardo también tuvo el mal hábito de comenzar ambiciosos proyectos y no terminarlos jamás. Esto, sin embargo, no le arrebataba la belleza eterna a la adoración de los magos o a la Mona Lisa. Es difícil imaginar que tan solo un hombre poseyera todos estos grandes dones, pero Leonardo da Vinci los tuvo. Era un dotado pintor, científico, arquitecto, botánico, matemático, ingeniero militar, astrónomo y dibujante de mapas, solo por mencionar algunas cosas. Sus contribuciones al Renacimiento han marcado fuertemente al mundo y hacen que Leonardo da Vinci sea el epítome de un verdadero hombre del Renacimiento. Leonardo da Vinci, un hombre del Renacimiento. Doblaje hecho en México por AF de Tobin House.